El puente está en cualquier posición. Yo lo golpeo así, él se va a desplazar. Yo lo golpeo así, él se desplaza. Pero le pongo tensión, él queda en la misma posición, porque lo único que lo mueve es la presión del refrigerante. ¿Está bueno? Sí. ¿Se puede trancar eso? ¿Se puede sacar? ¿Se puede trancar? Sí, con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque el vástago, prácticamente la separación entre el vástago, porque es de teflón, va rozando a esta parte del cilindro. Es decir, que si hay una mínima arenilla, es suficiente para que eso se clave a medio recorrido, a veces la función de frío o puede ser la función de calor. Es decir, que vos agarras, pones frío, está de 10, pero querés calefaccionar y no pasa nada. Y es porque esta válvula o el vástago este no se movió, a pesar de que se energizó la bobina. ¿Está? Es decir, que la bobina estaría bien, pero no logra moverse el vástago. Por más presión que le entre de este lado, no lo puede desplazar al puente central. ¿Está? Bien. ¿Se entendió entonces cómo es la circulación del refrigerante y la función tanto de la válvula de 4 vías como la válvula de cheque? Acuérdense, esto es para cambiar la dirección del refrigerante, esto es para optimizar el funcionamiento en calor. ¿Cómo optimiza? Extendiendo el caño capilar para producir una mayor caída de presión y de esa manera bajar un poquito más el punto de ebullición del refrigerante, favoreciendo que trabaje a temperaturas muy bajas en invierno. Sí, si aún así no podemos calentarlo al evaporador, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se le ocurre? Ponele que pongamos que tiene válvula checa o no tenga válvula checa. Es lo mismo, sería el ejemplo. Ponele que no tiene válvula y el punto de ebullición sería 0 grados centígrados. Y resulta que la temperatura ambiente está 2 grados bajo cero. Por lo tanto, entonces no va a haber evaporación. ¿Estamos ahí? ¿Qué haría yo para hacer lo que evapore? ¿Qué podría hacer? ¿O nada? ¿Con válvula check o sin válvula check? ¿O puede extender el capilar? Ya tendría que tocar el equipo. Y así nomás, ¿se podría hacer algo o no? ¿Desconectarlo? Podría ser, ¿no? Que no inyecta tanto aire. Pero generalmente, ¿qué es lo que se hace? Es tratar de, como dicen Chango del Norte, que teníamos con los abrigarles. ¿Cómo? Es decir, para que genere el calor, porque como al tener el motor ¿qué genera? ¿Calor? Temperatura. Entonces, una vez un muchacho allá de San Luis le puso así una cobertura de plástico bien bonita y claro, ahí de alguna manera almacenaba el calor. ¿Sí? Por supuesto no lo lleva pegado, separado. De 10. La misma radiación del motor, digamos. Claro, eso hizo que suba la temperatura en esta zona, superando los 0 grados centígrados. Claro. Tenía 2 grados bajo cero, entonces subió. La teoría en todos los cálculos dice que la diferencia entre la temperatura de evaporación como la de condensación debe ser de 7 grados. ¿Sí? Pero con 2-3 grados ya también podemos lograr evaporar, o 2-3 grados para abajo podemos lograr condensar. ¿Sí? Por supuesto, no es lo mismo que condensar a 5 grados de diferencia o a 7 grados de diferencia. Cuanto más grados de diferencia tenga, mayor se acelera la condensación, como mayor se acelera la evaporación. ¿Está? Bien, entonces sería abrigar. Y en verano, generalmente esta unidad está afuera y este está cumpliendo la función de condensador. Nosotros siempre hemos dicho, este sería el condensador, filtro, es lo que hemos dibujado siempre, evaporador, retorno de carga.
acá entraba gas, de acá salía líquido, porque este es condensador. ¿Está? Así lo hemos hablado, ¿no es cierto? Sí. Es decir, que todo condensador entra gas y va a salir líquido. En eso se basa el hecho de ser condensador. Pero ¿qué pasa si este condensador, o mejor dicho, para condensar este gas y transformarlo en líquido, cuál era la condición que tenía que tener en cuanto a temperatura? ¿Cómo tenía que ser la temperatura ambiente con respecto a la temperatura del punto de ebullición del refrigerante que condensa? Menor. Más bajo. Exactamente. Es decir, que la temperatura esta tiene que ser más alta que la temperatura ambiente. ¿Estamos ahí? Sí, sí. Este, al ser condensador, tendría que tener una temperatura más alta que la temperatura ambiente. El diseño original del montaje es de que esto iba en el techo. Los primeros aire acondicionados que se instalaron es en el techo. Desde el 2010 en adelante, creo, casi prácticamente cuando nace con el 410, es cuando aparecieron estas ménsulas donde se puede poner en las paredes. Pero antes todo se ponía en el techo. Pero ahora en el techo no sirve poner un equipo de aire acondicionado. ¿Por qué? Antes sí, porque daba el resultado. Porque con una pequeña brisa que corría, más el ventilador, vos tranquilamente lograbas enfriar el condensador. Porque eso se tiene que hacer acá en el condensador, enfriarlo. ¿Sí? Es decir, entonces, con esa pequeña brisa y el ventilador, el condensador trabajaba de 10, trabajaba gas, salía líquido. Pero no sé si ustedes han notado el cambio climático. Porque antes nosotros nos poníamos bajo el rayo del sol, prácticamente nos calentábamos, a veces fuerte, pero ahora que quema. Derretimos, ¿no? Ahora que quema, claro. Es decir, que entonces ahora, esta unidad, al estar en el techo, prácticamente la temperatura casi seguro, chicos, aprieta un poquito el calor, lo supera a la temperatura del refrigerante. Seguro. Es decir, que por eso no dan resultado poner las unidades en el techo. Y si ya tuviésemos un equipo de aire acondicionado así y quieren que mejoremos el funcionamiento de ese equipo, ¿cómo haríamos? De hecho. Claro, le pone un techito, exactamente, le pone un techito. Es decir, de esa manera que hace, le generas un cambio de temperatura, es decir, le bajas la temperatura, por lo menos a la zona de donde está esta unidad, ¿sí? Que necesita enfriarse. ¿Ah? Bueno, es decir que, y manejando estos conceptos, a ver si nos damos cuenta. Yo ahora tengo las ménsulas, tengo las opciones. En función de tu conocimiento, yo ya teóricamente tengo que tener los conocimientos para poder decir, esta unidad en esta pared no va, en esta pared sí va a funcionar mejor. ¿Sí? En función de esto que estamos explicando. ¿Sí? A ver si hemos logrado entender. Ponele que yo quiero instalar un equipo de aire acondicionado en este ambiente. Digo, la unidad interior va a venir acá. Y la unidad exterior, te dejo opción a vos como técnico. Si lo pones en aquella pared, como en esta pared lo podés poner. Si yo tengo que el sol sale de allá y se pierde allá, ¿a dónde pondría, en qué pared pondría yo la unidad exterior? ¿En esta pared o en esta pared? ¿Qué dice? Él dice allá. Ustedes. Organizan por una. Yo por acá. ¿Ah? Por acá. Porque el sol castiga más de ese lado que de este lado. No. Porque en la mañana sale el sol por acá, que si bien es cierto lo agarra de lleno, pero en la mañana vos casi estás a una temperatura más aceptable, no necesitas mucho frío, con poco frío que tener el equipo, estás confortable.
Pero en la tarde, si el equipo está de este lado, en la tarde está el sol de este lado, entonces la misma pared le hace sombra a esta unidad. En cambio, si lo tengo en aquella pared que es donde se pierde el sol, en la mañana lo tengo con sombra, que no necesito tanto frío porque el mismo clima de la mañana no es tan alto. Y en la tarde, yo ya lo tengo a la unidad expuesta a los rayos del sol. Es decir, que entonces esto no lograría Por eso, manejemos estos conceptos, muchachos. Manejemos estos conceptos. De que hay que sacarlo de una fuente de calor a la unidad E. En invierno lo tenemos que sacar de una fuente de frío. ¿Cómo podemos hacer? Protegiéndolo, tratando de poner algo aislante como este plástico, porque el plástico, no sé si ustedes han visto esas cortinas a veces de plástico que hay en la carnicería, ¿no? ¿Sí? Y es bastante, es buena, te frena el aire frío. Y bueno, ahí de alguna manera le pone ese plástico. Yo creo que el chango de sangre le puso con esa idea, no sé si lo ha pensado como que es un tipo aislante térmico, ¿sí? De alguna manera el impacto del frío exterior no le daba de lleno y a su vez almacenaba el calor de lo que generaba el motor, calentando toda esa zona, ¿sí? Es decir, entonces para invierno lo abrigamos al equipo y para verano le ponemos techito o le buscamos un lugar donde esté con mucha sombra. ¿Está? Bien. ¿Se entendió más o menos? Sí. Sí. Vamos a hablar del refrigerante ahora, muchachos. Bien. Refrigerante. En los equipos de aire acondicionado hay solamente hay dos refrigerantes. ¿Sí? Uno de los refrigerantes es el R22 y el que lo reemplaza es el R410A. ¿Sí? Son los dos únicos refrigerantes. Es decir que hasta el año 2010, se fabricaron equipos de aire acondicionado con R22. Y a partir del año 2010, todos los equipos de aire acondicionado se fabrican con refrigerante R410A. ¿Sí? A ver, analicemos uno por uno. Este es un refrigerante que es puro y es compatible con el aceite mineral. ¿Sí? Aceite mineral. El R410A ya no es puro, sino que es mezcla. Más o menos los conocemos, los refrigerantes mezcla, ¿verdad? ¿Se acuerdan del 49? No sé quién ha trabajado con el 49. ¿Sí? Que tiene varios componentes. Y este es compatible con el aceite sintético. ¿Está? Es decir que vamos a hacer esta advertencia. Este refrigerante 410A, por naturaleza, muchachos, es de alta presión. Este refrigerante no. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, si yo estoy trabajando con un equipo, cargando refrigerante en un equipo que trabaja con R22, y resulta que no tengo refrigerante R22, pero sí tengo el R410A, que me dicen que también es para aire acondicionado, no vaya a querer cometer la locura de cargar con este 410A un equipo de R22. Apenas sea comprimido, vean cómo sale la biela, la bancada del motor.
es de alta presión. Es decir, que es alta presión. Por naturaleza es alta. Imagínate comprimido. ¿Sí? Es decir, entonces vamos a ver ahora las presiones de trabajo y vamos a ver pero doble el valor al R22. ¿Estamos ahí? Este R410A, al ser mezcla, lo tiene solamente con 2 componentes, no con 5 como tenía el 49. Este refrigerante está formado por el R32 y el refrigerante R125. ¿En qué cantidades? 50% de uno, 50% del otro. Es decir, que las cantidades prácticamente serían iguales. ¿Y cuál es la ventaja de esta mezcla? Muchos fabricantes dicen que los debemos tratar como un refrigerante puro. ¿Por qué? Porque el 32 con el 125 son muy amigables, como que ellos se pueden mezclar tranquilamente. En cambio en el 49, además de tener distintas proporciones, no sé si se acuerdan, que teníamos uno el 56%, el otro el 26, 14, 6, 0, 0, 25, conformaban el 49. Es decir, que tenía distintas cantidades de refrigerante y para peor, varios de ellos entre sí como que no compatibilizaban y como que se rechazaban, es decir, que no se podían mezclar. En este caso, estos dos refrigerantes son muy amigables, por lo tanto ellos se pueden mezclar. Por eso es que hay muchos fabricantes que dicen, trátalo como un refrigerante puro, ¿sí? Pero hay otro fabricante que dice, se puede tratar como un refrigerante puro, pero nosotros aconsejamos que se lo trate como un refrigerante mezcla. La verdad que yo comparto con la segunda, tratarlo como un refrigerante tipo mezcla, es decir, cuando cargue invertido, más allá que se puede hacer en forma gaseosa, pero no garantiza de que justo se pueda llegar a descomponer y generar problemas. Entonces es preferible trabajarlo en fase líquida. ¿Estamos ahí? Profe, ¿en qué aire acondicionado te va a decir qué refrigerante va, digamos? ¿Qué en el motor va? Ahí tiene el catálogo. Todos lados está escrito, inclusive está acá en el sticker, Ah, donde está la descripción de la potencia. Y de última, poner que vos de ese sticker lo hayan sacado y no encontrás información. A lo sumo tienes que ver la antigüedad, porque generalmente estos equipos de aire acondicionado nacen en el año 2010 sí. y estos son mucho más viejos. ¿Sí? Estos son mucho más viejos. Es decir, que prácticamente este refrigerante, no sé si se acuerdan cuando hablamos de refrigerante de refrigeración, habíamos hablado de primera generación, segunda generación. Este refrigerante nace en la segunda generación. Este es un refrigerante HCFC. ¿Sí? El refrigerante que dañaba 100% de la capa de ozono es un refrigerante CFC, que sería la primera generación. Por eso es que lo sacan y nacen los de la segunda generación. Entre ellos nace el R22. ¿Que ha sido mejorado el daño a la capa de ozono? Sí. Prácticamente ha quedado del 100%, ha quedado un 95% que han anulado, ha quedado, pero un 5% daña la capa de ozono. Y ese porcentaje no le ha convencido a los ambientalistas, por lo tanto los ambientalistas han dicho ese refrigerante lo saca. Por eso es que estos equipos con este refrigerante, más allá que todavía encontramos sobre el mostrador, estos refrigerantes dentro de la teoría se dice que este se fabricó hasta el año 2010. Pero nosotros en una charla técnica con una empresa argentina, si no me equivoco está en San Luis, ellos nos garantizaban hasta el año 2030 que íbamos a tener R22 sobre el mostrador. Y aparentemente se está cumpliendo eso porque todavía sigue habiendo R22 sobre el mostrador, es decir, que se lo puede comprar. Y cuando desaparezca este refrigerante, pero aire acondicionado con R22 van a existir, al igual que las heladeras, que eran de R12 y ya no hay R12, pero se cargan con 49 o 39. ¿Sí? Bueno, entonces va a pasar exactamente lo mismo con este refrigerante.
Ya hay nombres de refrigerantes que están sonando. Ahí está el 417, el 407, después hay un 437C, creo. Hay varios refrigerantes que quieren ser los que se van a instalar dentro de este equipo. ¿Sí? Pero esos refrigerantes son mezclas. Y son de 7, en uno de los refrigerantes leí 7 componentes, y en distintas proporciones. ¿Sabes qué? Si yo tengo el R22, ¿me pondría a trabajar con los refrigerantes mezcla? Y no, o yo con el R22 me paso de cargo, puedo sacar tranquilo, lo trabajo tranquilo, cargo, sin ningún tipo de problema. En cambio, en el refrigerante mezcla tengo que tener mucho cuidado. Me llevo a pasar más en eso que tiene 7 componentes. Prácticamente yo tengo que tirar todo el refrigerante y volver a cargar el refrigerante. ¿Sí? Pero teniendo el R22. Por eso que por ahí algunas veces no lo entiendo algunos de mis alumnos. Cuando me dicen, profe, yo voy a experimentar con el 407A en un equipo de R22. ¿Y por qué? Le digo, y sí, yo quiero a veces es mi primera experiencia. Bueno, hacerla, le digo, pero que no hay R22. No, sí hay. Yo quiero sacármelo. Y eso es meterse en problemas. No sé cómo le habrá ido, la verdad. Capaz que tiro refrigerante, ¿no? O sea, la ventaja del R22 es que cuando te sobrepasa lo sacas así tranquilamente, digamos. El otro sí o sí tiene que sacar todo. El otro tenés que sacar sí o sí todo. Y si sacás y de Pepe funciona, seguro yo te puedo decir que si estabas cargando con poner en el caso de la heladera, con un 49, lo que ha entrado dentro de la heladera no es 49. Cualquier otro refrigerante. Y lo que ha quedado en la latita tampoco es 49. Así que entonces ahí tenemos un nuevo refrigerante. Sacar la muestra y no sé, patentarlo y poner, no sé, CTC 2023. ¿Me entendés? Es decir, que vos sacás ese refrigerante raro, que quede la fórmula completa. Queda siempre descompuesto. Y si dentro de esa descomposición todavía te rinde, bueno, eso es otra cosa. ¿Está? Pero no va a rendir como rinde el original, por supuesto, jamás. Ponerle que en una heladera tendría que lograr el enfriamiento al punto que vos regulás en 1 hora, y con este nuevo refrigerante que he inventado, capaz que te enfría, pero en 2 horas. Quiere decir que entonces no estaría trabajando totalmente bien. ¿Se entendió ahí? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver las presiones de trabajo. ¿Sobra? Sí. Las presiones de trabajo de los refrigerantes. A ver, el R22 en baja puede trabajar entre 60 a 70 PSI. Y en alta puede trabajar entre 250, 300 PSI. El R134A, perdón, el R410A en baja puede trabajar entre 110 a 130 PSI, y en alta puede trabajar entre 450 y 500 PSI. ¿Sí? Pero debemos aclarar, como lo hemos venido haciendo
desde el inicio del curso. Estas presiones para nosotros son solamente indicativos. No determinan que el aire acondicionado esté trabajando bien. Si es el R22 y que esté trabajando con 60, no quiere decir que ya está de 10 el aire. ¿Sí? Para nosotros siempre va a ser la temperatura de rendimiento quien nos dice, hasta acá se carga el refrigerante en el caso que estemos cargando el refrigerante, o esta es la temperatura de rendimiento y me dice que este equipo está funcionando bien. ¿Estamos ahí? Es decir, entonces, síntesis, la temperatura de rendimiento es lo que determina si un equipo de aire acondicionado está funcionando bien y si estoy cargando el refrigerante, hasta acá llegó la carga del refrigerante. ¿Está? La temperatura de rendimiento. Ahora, después de esto, vamos a ver cómo se toma la temperatura de rendimiento. Es decir, entonces, esto simplemente es un indicativo, muchachos. ¿Estamos ahí? Después hay una reglita de oro. Hay una reglita, no de oro, sino que esto lo hemos aprendido en internet. Es decir, que se llama regla del 30. ¿Sí? Regla del 30. ¿Por qué razón la llamamos regla del 30? La verdad, eso se los debo. ¿Sí? Eso se los debo. Creo. Esta reglita del 30 lo aprendimos, si somos sinceros, por internet. Pero orienta bastante bien en algunos casos. ¿Sí? Le conto una anécdota. Por ejemplo, esta reglita del 30, ¿qué dice? Si yo estoy trabajando con R22, para hacer esta reglita del 30 debo tomar la temperatura ambiente y sumarle los 30. Y este resultado sería la presión que se tendría que cargar ese equipo. ¿Sí? Temperatura ambiente más 30 con el R22. Y con el R410A también tomo la temperatura ambiente más 30, pero en este caso lo multiplico por 2. Y esto me daría los PSI con lo que tendría que trabajar ese equipo de aire acondicionado. ¿Está? Es decir, entonces, por ejemplo, si yo estuviese trabajando con un R22 y aplico esta tabla y estaría cargando refrigerante a este equipo, podría decir entonces que acá tenemos 18 grados más 30, 48. tendríamos que llegar a 48 PSI. ¿Sí? ¿Viste que nada que ver con este 60? Es decir, que según las temperaturas yo voy a tener una determinada presión. Por eso es que a nosotros no nos gusta para nada trabajar con presión. ¿Está? Es decir, que entonces yo le sumaría los 30. Y si fuese con R410 tendría 18 más 30, 48 por 2, 96. ¿Sí? Sería entonces que trabajan a 96 PSI. Que acá me dice 110. ¿Ah? Entonces, esta reglita ayuda por ahí, ¿eh? ¿En qué caso ayuda? Por ejemplo, miren, hay en San Pedro, Libertador, un alumno un día me llama, eso también es por agarrarse, y nosotros no lo enseñamos, ¿eh? Él se agarró de los 60 PSI y estaba trabajando con R22. Se agarró de los 60 PSI. Resulta que le carga el refrigerante, llega a los 60 PSI y empieza a ver rendimiento, y rendimiento no le rendía el equipo. Y al rato ve que el caño grueso, el caño fino se le empieza a llenar de hielo y toda la unidad interior se le escarchó todo.
se pegó un susto de aquello, ya urgente me llama por el profe, ¿qué pudo haber pasado? ¿Sabe qué? Tengo todo congelado, hasta los caños están congelados, profe. ¿Qué pasó? Y están 60 PSI el equipo. ¿Qué está pasando? ¿Qué pudo pasar? ¿Habrá venido fallado el equipo? Y le digo, ¿ha hecho todo el procedimiento? Sí, profe, todos los procedimientos. ¿Qué puede ser? No, asustado. Entonces le digo, a ver, cántame la temperatura ambiente donde está la unidad exterior. Así, para que subió. O no sé, pero demoró un rato y el rato me llama y me dice, profe, ya tengo la temperatura. Está a 42 grados de temperatura donde está el... Y ahí al toque sumo los 30, 42 y 30, 72. ¿A cuántos PCI está trabajando? 60. Cargar el refrigerante. No, pero profe, ya estamos en 60. ¿Y dónde saca vos que el equipo trabaja en 60? Pero en internet todas las páginas lo dicen, profe. Yo un poco que me molestó, pero bueno, le digo, no, papá, cargar el refrigerante, pero no va a pasar nada, profe, pero fíjate en la pinza pneumática, fíjate el consumo, si ves que cuando le agregas el refrigerante empieza a elevarse el consumo, quiere decir que se está exigiendo el motocompresor. Bueno, profe, así que parece que le carga un cacho y al rato vio que se le empezó a derretir el caño. ¿Qué hubo? De ahí se animó. Volvió a cargar, carga. Desapareció de los caños, desapareció de la unidad interior y toma la temperatura del rendimiento hasta que llegó de 10 la temperatura. Y me llama, después me dice, profe, usted es un genio, ¿sabe qué? De 10 está rindiendo el equipo ahora, pero ¿sabe qué? Ha quedado a 72 PSI. Y ahí yo le explico, porque a ellos no le habíamos explicado, viene una promoción anterior, y ahí le explico la reglita del 30. Y yo lo ayudé, logré ayudarlo justamente utilizando esta reglita. ¿Tá? Así que de alguna manera te puede servir. ¿Tá? Profe, Sí. me pregunté si al otro día, por ejemplo, ese día no me hizo 42 grados, Sí. y el otro día empieza a bajar el Solito baja. Solo baja. Claro. Por ejemplo, este que cargamos ahora, cargaremos 48. ¿Sí? Y es la carga justa. Esa es la carga justa. Ahora como lo llevas a temperatura de 30 grados, 27 grados, sube la presión sólida. Es decir, que la carga es justa para todas las temperaturas. ¿Sí? Porque bien sabemos que hay baja temperatura, baja la presión.